¿Dónde nos quedamos, ingenieros? Quedamos en... Número 800, ¿qué? 780, ¿no? 770 más o menos. No. No. Es como el 800. Aquí está. ¿Sí? Eso ya lo explicamos. ¿Sí están de acuerdo? Todo esto. Bueno, pues vamos a empezar con los ejercicios. A ver, dice, en las siguientes cantidades son vectores o escalares, se explica. A ver, recuerden que en física hay magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, ¿sí? Pero en matemáticas hay escalares y hay vectores. Sin embargo, en muchas ocasiones los escalares, sobre todo en matemáticas, suelen ser los números reales, que dicho sea de paso, los números reales también son vectores, ¿sí? Pero, bueno, ahí en matemáticas los escalares son los números reales, aunque también es importante decir que los números reales son un espacio vectorial. Pero bueno, aquí quedamos que vamos a analizar las cuestiones en cuanto a la física. Entonces, las magnitudes vectoriales en física son aquellas que tienen esos cuatro elementos: dirección, magnitud, sentido, punto de aplicación. Muchos libros manejan nada más dos de ellas, ya lo comentamos, que es la dirección y la magnitud, pero creo que es mejor decir sentido en vez de dirección. Y las magnitudes escalares son aquellas que tienen un número, una cantidad y una unidad física. Por ejemplo, 5 segundos, 3 metros, 8 metros cúbicos, 20 litros, etc. ¿Sale? Es eso. Bien. Entonces, vamos a ver. El costo de un boleto de teatro, ¿será de magnitud vectorial o escalar? ¿Qué considera? Escalar. Bien, escalar. Luego dice, la corriente de un río. ¿Mande? Vectorial. ¿Por qué? Porque la corriente de un río obviamente tiene intensidad y tiene dirección y sentido. Luego tenemos el vuelo inicial de la trayectoria de un avión de Houston a Dallas. ¿Qué? Vector. Vector, ¿por qué? Pues porque obviamente tenemos un punto inicial, un punto final, a ella va la dirección y sentido. Obviamente hay una longitud, ¿verdad? Un valor, viene siendo la magnitud, y pues el punto de aplicación es el punto inicial, que es Houston, por ejemplo, ¿no? Luego dice la población del mundo escalar. Muy bien. Luego dice aquí cuál es la relación entre el punto 4,7 y el vector 4,7. Ilústralo con una representación. Bueno, pues este ejercicio es bastante ilustrativo porque yo tengo un punto en el plano 4,7, ¿sí? Yo le puedo poner nombre, que voy a llamar punto A, y tengo un vector que le voy a llamar V, o bueno, le voy a llamar vector A, cuyas componentes son 4,7. Entonces, si se fijan, esas dos entidades matemáticas que viene siendo el punto y el vector comparten las mismas cantidades. Sí o no, pero no son lo mismo. Este es un punto, este es un vector. Entonces, ¿en qué se relacionan? Bueno, a ver, si yo los represento en el plano, ya sé que está muy clarito, lo que cambio de color.
Dice punto A 4,7. 4, 7. Ese es el punto A. ¿Sí o no? Pero ahora vamos a trazar el vector A, 4, componente en X 4, componente en Y 7, va a ser esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relación tienen estos dos entidades? Pues que las componentes del vector son iguales a las coordenadas del punto. ¿Sí o no? Ahora, este vector como tal es un vector posición. Fíjense, ¿sí o no? Ya lo comentamos. Recuerden que un vector posición es aquel cuyo punto de aplicación es el origen. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que este punto es el punto final del vector posición. ¿Sí? Aquí una cosa importante que a lo mejor no comentamos el día de ayer. Recuerden que el origen es un punto, siempre se le da la letra O. ¿Sí? Entonces yo aquí, perdón, aquí le puse B y quedamos que era A. Yo aquí puedo decir que el vector A es el vector que va de O a A, del punto O al punto A. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Miren, así. ¿Vale? Aquí estamos definiendo el vector a los dos puntos. Ahora, un vector a los dos puntos es un vector cuyas componentes son las coordenadas correspondientes del punto final menos las coordenadas correspondientes del punto inicial. Eso ya lo hemos visto, ¿sí o no? O sea que sería aquí 4 menos 0,7 menos 0, y esto pues ya me da el 4,7, ¿sí o no? Sí, o sea, eso más que nada por preguntando o bueno, confirmando lo que no me acordaba si ya se los habíamos comentado. Pero ahí está, es un vector de dos. Le voy a borrar. ¿Sí? Ahí se ve cómo se está grabando. Entonces, como ven, así está la cosa. Pero bueno. Luego dice, nombra todos los vectores que son iguales en el paralelogramo mostrado. Aquí está el paralelogramo, lo voy a mover un poquito. Vamos a hacerlo más grande. A ver. Creo que así está mejor, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Voy a remarcar. A ver, aquí tengo el punto A, punto B, punto B, punto C, punto E. ¿Sí? Aquí está el paralelogramo. Las diagonales, pero las flechitas son así. Así, 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 así y así. Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a resolver entonces esto? A ver, aquí una cosa que vamos a comentar. Dos vectores son iguales, vamos a decir, vamos a ponerlo así. Sean dos vectores A y B. Fíjense cómo esto es un teorema. Sean dos vectores A y B. Entonces, son iguales. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Número uno. Tienen la misma magnitud y el mismo sentido. ¿Sí o no? Entonces son iguales si tienen la misma magnitud y el mismo sentido. Si eso es así, son iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, pero también hay otra forma alternativa. También son iguales
si sus componentes correspondientes lo son. Correspondientes lo son. Eso me va a garantizar que tengan la misma magnitud y el mismo centro. ¿Sí? Obviamente aquí, ¿qué pasa? Aquí no tengo las componentes, tengo tamaños y sentidos. Entonces vamos a aplicar la primera parte. ¿Quiénes serían iguales? A ver, ¿quién es? Pues el vector AB con DC, ¿sí o no? Porque tienen el mismo sentido y la misma magnitud, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién más? DA y CB, ¿sí o no? ¿Quién más? ¿Quién? CA y ¿quién? No. Si fuera un cuadrado, ¿sí? A ver, un cuadrado es un paralelogramo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero este paralelogramo no es un cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues, este es más chiquito, este es más grande que este. ¿Sí o no? No, ¿quiénes sí serían también más iguales? D, ¿sí o no? Y EB. Y también CE y EA. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, está muy tranquilo. Bueno, continuamos. Dice, voy a borrar, ¿eh? ¿Sí la borramos? Sí. Luego dice, escribe cada combinación de vectores como un solo vector. Aquí tenemos un polígono con algunas diagonales, ¿están de acuerdo? Bueno, no con algunas, con sus diagonales. Ya no tiene más, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un cuadrilátero, pero es un cuadrilátero irregular con diagonales, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces me pide que exprese esta suma vectorial con esa figura. Vamos a hacer dos. ¿Cuáles les gustaría que hiciéramos? ¿El qué? Me parece muy bien el D y el C. ¿Sí? Vamos a empezar por el D. ¿Qué les parece? Dice el vector, a ver, voy a ponerle un paralelogramo. ¿Sí? Porque como que no se alcanza a ver y están batallando ahí más o menos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí les va. De cuates, ¿no? Más o menos. Entonces me pide que encuentre esta suma. El vector de RAS más el vector de SAP más el vector de PA. ¿Sale? Y lo vamos a poner con negro. A ver, ¿quién es el vector RS? Pues va de RAS. Sería este 4. ¿Sí o no? Sí. Luego, más de SAP. El vector SP es este. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí lo importante es que los estoy sumando y efectivamente, geométricamente estoy sumándolos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago que el punto inicial de uno coincida con el final del anterior, los estoy sumando. Acuérdense que esa es la idea de la suma en el método del triángulo del paralelogramo, ¿no? Y luego le sumo más PQ. Entonces, para poder sumar, P debe de estar en el punto final del anterior. Y si no hay ninguna bronca, el inicial del PQ es el final de SP. Entonces ya lo podemos poner así, ¿sí o no? Y luego, esa suma, ¿qué va a ser igual? Recuerden que la suma geométrica dice que la resultante o la suma es el vector que va desde el punto inicial del primero al final del último. ¿Sí o no? Y eso no es otra cosa más que el método del polígono. ¿Sí se acuerdan que estaba en el paralelogramo? Ese es para sumar dos nada más. Que a fin de cuentas es el del triángulo. Pero ya cuando yo voy a sumar varios,
varios vectores, es el polígono, porque estoy formando un polígono. Mira, aquí está, ¿sí o no? En este caso, pues viene siendo este cuadrilátero irregular. Y entonces, aquí es igual a RQ, ¿sí o no? Sí. Al vector que va de R. Ahí está. Bueno, vamos con el otro. Me dice el vector QS menos PS. Bueno, pues ¿cómo le hacemos aquí? Tenemos una resta. ¿Hemos visto la resta? No, solamente la suma. ¿Sí o no? Sí. Yo sé sumar vectores. Pues ¿cómo le voy a hacer aquí? Bueno, pues voy a aplicar el concepto de suma. Yo tengo que ver esta resta como una suma. Y para ver esa resta como una suma, tengo que expresarla como una suma algebraica. ¿Sí o no? Eso es una suma algebraica. Una suma algebraica incluye la suma conjunta y la resta también. ¿Sí o no? Entonces, tengo el vector QS. Vamos a poner el color rojo. Creo que no lo traigo. No, así acá está. ¿Quién es el vector QS? El vector QS es este. ¿Sí o no? Y luego le tengo que sumar menos PS. Bueno, el vector este de aquí, ¿sí se acuerdan que iba para acá arriba, no? Iba así, hacia acá. Entonces es el vector SP. Pero entonces el vector PS va así, ¿sí o no? Pero me dice que es menos PS. Entonces, hagan de cuenta que menos PS es lo mismo que SP, porque estoy cambiando el sentido. El punto inicial ahora va a ser el final y al revés. Entonces va a ser como así. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y se cumple la regla de la suma, porque el punto final del último coincide con el punto inicial final del anterior. Y entonces la suma es esta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque va del punto de aplicación del primero al punto final del último. Entonces es este. ¿Y quién va a ser? UP. ¿Sí o no? Bueno, entonces si se fijan, eso está muy sencillo, muy sencillo. Bueno, vamos a hacer esto. Ya le borramos, ¿verdad? ¿Sí? Dice, copia los vectores en la figura y úsalos para dibujar los siguientes vectores. Entonces aquí tengo yo estos dos vectores, si se alcanza a ver, es el vector A, tenemos 4 minutos, el vector A y el vector B. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer los ejercicios. ¿Cuáles quieren? El D. El D, menos un medio de B. ¿Sí están de acuerdo? Bien. A ver. Aquí estoy haciendo paso por paso dos multiplicaciones. La primera vez es multiplicar a B por un medio, entonces lo voy a hacer a la mitad. ¿Sí o no? Es decir, más o menos, este cuadro de rojo es un medio de B. ¿Sí o no? Sí. Pero luego lo multiplico por menos. Y al multiplicarlo por menos, ¿qué pasa? Lo voy a cambiar el sentido. Va a cambiar el sentido. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, menos un medio de B viene siendo ese B. Así de fácil, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. Bien. ¿Qué otro me dijeron? El F. Bueno, vamos a utilizar el color azul. Yo tengo B menos 3A. Bueno, tengo que verlo así. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, primero tengo que sacar menos 3A. Menos 3A es un vector que tiene 3 veces la magnitud de A, pero sentido contrario, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces tiene la misma dirección. Eso viene siendo la dirección. ¿Verdad? Su magnitud es de 3. 2, 3, hasta aquí. Pero sentido contrario. Entonces es así. ¿Sí o no?
¿Sí? Este cuate de azul es menos 3A. ¿Estamos de acuerdo? Pero los estoy sumando. Entonces, para que yo los pueda sumar, tengo que hacer que el punto inicial de menos 3A coincida con el punto final de B, para que los pueda sumar. Esa es la idea, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? Aplico el principio de transmisibilidad. ¿Sí están de acuerdo? Mantengo el mismo sentido y la misma magnitud, más o menos, pensando. ¿Vale? No sería hasta el final de B porque ahí está tomando un medio de... Ah, sí, cierto. Perdón. Sí, cierto, gracias. Sí. ¿Sí o no? Tienes razón, ¿verdad? Entonces, fíjense. Más o menos así. Por aquí así. Ahí está. Entonces, ahora sí los puedo sumar. Y entonces la suma, ¿quién es? Este vector. ¿Sí o no? Este vendría siendo de menos 3A. ¿Sí? Bueno. Pues el tiempo se nos acabó. Vamos a dejarlo aquí.